Eh, bueno, cambió el título, Pedro, desde que lo anunciamos, porque es realmente un trabajo en el que estamos, es realmente un borrador, estamos recién comenzando, pero nos viene muy bien poder presentarlo hoy acá y contarles. Y tiene que ver tiene que ver con la interpretación de la política monetaria, que es, sin lugar a dudas, uno de los temas centrales en la macroeconomía. ¿Cuál es el efecto de la moneda sobre la economía? Obviamente esto es central en la discusión. Conocemos el concepto de neutrality, de money, la idea de que la cantidad de dinero no afecta, digamos, las variables reales. La idea del neutrality en el long run es una idea que está muy establecida en la profesión y digamos, incluso en nuestros libros de textos lo enseñamos así. Por supuesto, hay toda una discusión sobre si el dinero es neutral también en el corto plazo. Un modelo neo-keynesiano diría que no. Así que, bueno, hay toda una dimensionalidad del análisis de la política monetaria que tiene que ver con esta pregunta de la neutralidad. Y hay una segunda dimensión del análisis de la política monetaria que tiene que ver con la idea de la superneutralidad, que aquí ya no se refiere tanto al stock de dinero, a la cantidad de dinero, sino a la tasa de variación del dinero. Entonces podríamos arrancar como en un primer paper canónico de Sidrausky, que mete dinero en un modelo, digamos, neoclásico de crecimiento y encuentra que la tasa de variación de la cantidad de dinero, es decir, la tasa de inflación, no tiene efectos sobre las variables reales. Eso se dio a conocer como la super neutrality. ¿Okay? Y la verdad que era un tema que es interesante volver por un minuto a ese tema porque está presente en la discusión actual. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy hay una discusión, bueno, ayer Larry Summers, digamos, escribió un artículo en el Washington Post sobre esto, o sea, cuál debiera ser la tasa de inflación de Estados Unidos. Está bien el target del 2%, tiene que ser 3%, tiene que ser 4%, tiene que ser 0%. Entonces, obviamente, si uno tiene una discusión sobre cuál debiera ser el target, implícitamente está asumiendo que la performance de la economía va a ser diferente, ¿no? Con esos distintos targets, sino ¿para qué lo discutirías? Entonces hay, digamos, como un debate al respecto. Hubo un debate también respecto de este tema en lo que se conoció como el debate fisheriano, el Fisherian View, la idea de la economía que estaba entrampada ahí en la cota de cero de tasas de interés, y entonces esta idea de ir a un equilibrio con más inflación y más tasa de interés, que eso también iba a tener efectos reales. Entonces también había ahí como una violación de esa idea de super neutrality. Y para los economistas que venimos de países como Argentina, la noción de super neutrality por otros motivos nos parece también ajena, porque sabemos que tasas de inflación muy altas tienen un efecto clarísimo sobre la actividad real. Entonces aquel resultado de Sidrausky no puede darse exactamente, ¿no? Entonces queríamos un poquito discutir estas distintas temáticas. Y para ello nos pareció interesante tomar como referencia un paper bastante reciente de Martín Uribe, donde él lo que hace es, preguntándose también sobre el análisis de la política monetaria, dice: me parece que vamos a tener mayor riqueza si nosotros logramos separar la propia política monetaria en dos tipos de shocks. Shocks que voy a llamar, o que él va a llamar, shocks transitorios a la política monetaria, y shocks permanentes a la política monetaria. Shocks permanentes a la política monetaria serían los shocks que cambian la tasa de inflación de largo plazo, ¿no? En nuestro caso sería un programa de estabilización. En el caso de Estados Unidos sería subir la meta de inflación para ir a un equilibrio de mayor inflación, versus, digamos, el reacomodamiento más de corto plazo de la política monetaria, que serían los shocks transitorios. Entonces, él básicamente implementa una metodología para hacer esa distinción, y cuando esa distinción aparece como un resultado bastante claro. Ahora se los voy a mostrar en un gráfico en un minuto, pero encuentra que los shocks transitorios monetarios operan realmente como los tenemos en nuestros modelos neo-keynesianos, ¿no? O sea, una contracción monetaria tiende a generar una recesión que es transitoria, eventualmente baja la tasa de inflación, pero a su vez eso coexiste o convive con estos shocks permanentes, y en particular eso que era lo que le interesaba a Martín analizar, porque le estaba, digamos, empujando esta idea de que hay que ir a un equilibrio con mayor tasa de inflación. En el caso de Estados Unidos, encontraba que esas transiciones esas transiciones donde aumentas la tasa de inflación, tienden a generar en el corto plazo una acción del producto. ¿Okay? Entonces, que yo comentaba
asociado como esa visión fishneriana, ¿no? Pero cuando Martín hace la estimación, en realidad asume superneutralidad, ¿no? Entonces, ese shock permanente no puede tener ese shock permanente en la tasa de inflación no puede, en su estimación, tener un efecto permanente sobre el producto porque está impuesta esa restricción, ¿ok? Entonces nosotros simplemente lo que hacemos en este paper es dos cosas. Lo primero que queremos hacer es expandir el análisis original de Martín. Ahora vamos a ver con una metodología similar, no idéntica, a un conjunto más amplio de países. Entonces, la primera pregunta es si esa caracterización de la política monetaria que él hacía se extiende a un conjunto más amplio de países. Ahora les voy a decir qué encontramos. Y lo segundo es volver, digamos, a hacer esa estimación, pero ahora sí levantando el supuesto de superneutralidad y ver eso en qué sentido cambia los resultados, ¿ok? Y una vez que cambiamos los resultados, sí me parece que podremos tener una discusión, me parece más abarcativa de esas visiones sobre cambiar el target o los programas de desinflación, etcétera, ¿ok? Por si se tienen que ir, para saber, si quieren saber qué es lo que encontramos, básicamente encontramos que los resultados de Uribe se replican en el resto de los países, ¿no? Por supuesto que no es perfecto, estamos hablando de muchos países con mucha diversidad de maneras de hacer política monetaria, pero podríamos decir, en líneas generales, aquello que les acabo de contar de Uribe se replica para el resto de los países, y después cuando levantamos el supuesto encontramos que hay desvíos de superneutrality. Es decir, que los cambios permanentes en la tasa de inflación tienen un efecto permanente sobre el nivel del producto, no son inconsecuentes, no son irrelevantes, pero a su vez encontramos que esos cambios son, por un lado, muy pequeños y por otro lado, desaparecen rápidamente con la tasa de inflación. Es decir, que si uno quisiera, digamos, seguir la idea de Martín de pensar en una economía como la norteamericana, que tiene que subir su tasa de inflación de largo plazo, podríamos encontrar que eso tiene un efecto que quizás es expansivo, pero el valor de expansión que se logra es muy pequeño, y si uno en realidad parte de una tasa de inflación más alta, ese efecto no solo no existe, sino que se torna negativo, ¿ok? Entonces, en última instancia, terminamos con unos resultados que diría son muy acordes a digamos, a la manera que los bancos centrales operan en el mundo, que es básicamente focalizarse en price stability, porque estos desvíos de super neutrality por la positiva son pequeños, entonces no hay mucho para ganar por ahí, y por la negativa pueden ser muy malos, entonces mejor focalizarte en price stability, y en cierto sentido no te preocupes tanto por el producto. Así que terminamos validando una visión muy, si se quiere, ortodoxa y convencional de la política monetaria. ¿Ok? Les cuento rápidamente, Uribe básicamente es un modelo, es un modelo de estimación bayesiana, donde tiene dos variables que se mueven, digamos, con tendencias de largo plazo, que son la tasa de inflación y el producto. Y después tiene una variable que es la tasa de interés real, que es estable, o sea que entonces, digamos, hay como una cointegración entre la tasa nominal y la tasa de inflación en esta economía. Y entonces, básicamente, tiene una serie de supuestos que hace para identificar los shocks estos permanentes y para identificar la política monetaria transitoria. Básicamente usa algo que es muy común, que es básicamente poner el supuesto de que la política monetaria en el corto plazo no afecta el producto de la inflación, es decir, que la política monetaria tiene un rezago en cómo opera sobre la economía, y también tiene un poco, tiene esta metodología de poner restricciones de signos, ¿no? Identifica, digamos, las respuestas a partir de que generen un signo correcto según la teoría de la respuesta. En lo mío personal me parece que eso es como demasiado restrictivo, porque en cierto sentido implica en algún punto, no estrictamente, pero en algún sentido medio estás como llevando el resultado donde vos querés, y la verdad que con Javier y Patricio pensamos en una estimación que no tuviéramos que imponer esa restricción de signo. ¿Okay? Estos, para que vean, son los resultados de Uribe. Déjenme ver si puedo correr esto que me está molestando. Entonces lo que tenemos acá es, por ejemplo, acá arriba, perdón, acá,
acá en este gráfico tenemos el efecto de la tasa de interés y la inflación. Ok, a un cambio, digamos, de largo plazo en la tasa de inflación. Entonces, fíjense, por ejemplo, que la tasa de interés, que es esta línea punteada, hace esto, la tasa de inflación hace esto, y las dos terminan convergiendo, ¿no? Es como que en el largo plazo las dos terminan subiendo. Aumentó la tasa de inflación, aumentó la tasa de interés en el largo plazo, y el efecto sobre el producto lo tenemos en el gráfico de abajo, que ustedes ven ahí que tiene un crecimiento transitorio en el producto. Fíjense que eso después baja a cero, porque eso está impuesto, esa restricción en la estimación. ¿Ok? Y acá lo que tenemos es, acá arriba a la derecha, lo que estoy marcando ahora, es cómo funciona la tasa de interés en un shock transitorio. Entonces, fíjense que aumenta la tasa de interés, es la línea punteada esta aquí. El aumento de la tasa de interés está por encima de la tasa de inflación, hay un aumento en la tasa de interés real, y entonces abajo a la derecha lo que tenemos es una caída en el nivel de producto. Observen que también el shock transitorio en el corto plazo aumenta la tasa de inflación, eso lo vamos a encontrar nosotros también, pero es también un resultado bastante común en estos modelos. Y acá lo que tenemos es un gráfico como que sintetiza los resultados de Uribe, que es que los shocks transitorios, que es la línea punteada, aumentan la tasa de interés real en el corto plazo, y los shocks permanentes bajan la tasa de interés real en el corto plazo. ¿Ok? Como una suerte de que si vos querés subir la tasa de inflación, es como que la tasa de inflación va por adelante de la tasa de interés, entonces la tasa de interés real cae, y entonces eso genera el efecto expansivo sobre la economía. ¿Ok? Y lo opuesto ocurre con el transitorio. Nosotros lo que hacemos es, básicamente, en vez de hacer el enfoque bayesiano, a ver, no sé cómo vengo de tiempo, creo que tengo 10 minutos, entonces lo que hacemos es un análisis de vectores autorregresivos. Vamos a trabajar con tres variables, que son la tasa de inflación, el producto real, y que son dos variables que también, como en Uribe, tienen una tendencia, y después la tasa de interés nominal. Después vamos a ver que en la estimación usamos la tasa de interés real. Y esto lo vamos a distinguir entre dos shocks, que son dos shocks permanentes y un shock que es transitorio. ¿Okay? Vamos a hacer esa descomposición inicialmente del modelo. Entonces, esta vendría a ser en la ecuación 1 la representación en promedios móviles de esa caracterización con esos shocks. ¿Okay? Como les decía, la estimación, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener un vector estacionario de las variaciones de la tasa de inflación, el crecimiento económico y la tasa de interés real, cuya representación en promedios móviles es la ecuación 2, que tiene una serie de efectos que están captados en la matriz A, y una matriz B, que son los efectos de corto plazo que tienen los shocks sobre las variables. ¿Okay? Y nuestras restricciones de identificación van a estar sobre los efectos de largo plazo de la variable, que las podemos subsumir en una matriz D. Piensa en la matriz D como la suma de los coeficientes A para cada uno de los shocks individualmente. Entonces, nuestra especificación de identificación es parecida a la que hace Uribe, está resumida acá en esta matriz D que tengo acá abajo. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto básicamente indica que la primera variable, que es la inflación, solo se ve afectada por el primer shock, porque acá lo que estoy imponiendo al poner un 0 acá en la segunda columna, la primera fila, y en la tercera columna de la primera fila, estoy diciendo que el segundo shock y el tercer shock no afectan la inflación en el largo plazo. Entonces tengo un único shock que afecta la inflación en el largo plazo, que sería mi shock permanente monetario, estaría identificado como ese primer shock. Fíjense que en la segunda fila me está diciendo dos cosas. Me está diciendo que el primer shock no afecta al nivel de producto. Recuerden, la segunda variable es el nivel de producto. Entonces estoy diciendo que el shock monetario permanente no afecta al producto. Ese es el supuesto de superneutralidad que asume Martín Uribe. ¿Okay? Y el hecho que tenga un 0 en la tercera columna quiere decir que el tercer shock no afecta al producto en el largo plazo, lo cual define al segundo shock como el único shock que afecta al producto en el largo plazo, y al tercer shock como un shock transitorio. Ahora, no es un shock transitorio monetario, porque puede combinar efectos reales, monetarios, etc. No sabemos todavía, ahora después vamos a ver cómo hacemos con el shock monetario. ¿Okay? Una cosa que quiero mencionar, porque después voy rápido a mostrarles los resultados, es que los dos primeros shocks son los permanentes, con lo cual la identificación de esos shocks lo puedo tener en este cuadrante de la matriz D. Y fíjense que yo, si tengo que identificar
tengo dos variables y quiero identificar dos shocks, en realidad necesito solo una restricción de largo plazo. ¿Se acuerdan? Como en el modelo de Blanchard-Qua original. Y acá tengo dos, entonces tengo un modelo que está sobreidentificado. Lo digo ya porque después lo que vamos a hacer es, en una segunda etapa, estimar sin este cero aquí, y ese sería como la estimación sin el supuesto de superneutralidad. ¿Okay? Lo digo ahora porque después ya directamente les voy a mostrar los resultados. ¿Okay? Una vez que descompusimos los dos shocks permanentes, nos podemos computar una variable que la vamos a llamar z tilde, que es básicamente las variables de nuestro sistema VAR limpiadas del efecto de los shocks permanentes. Y entonces eso ahí lo que hacemos es después vemos cómo podemos identificar la política monetaria afectando ese shock transitorio, y eso la verdad que lo hacemos muy fácil porque lo hacemos con una Cholesky decomposition, donde el shock monetario es el último shock. Entonces el shock monetario solo afecta a la tasa de interés y no afecta a los otros dos. Entonces eso identifica el shock transitorio monetario, y los otros dos son otros dos shocks transitorios, pero que no son objeto de nuestro estudio, ¿no? Entonces simplemente lo primero que quiero hacer es decir, bueno, con esta metodología, que es diferente a la de Uribe, ¿replicamos los efectos de Uribe? Sí, replicamos perfectamente los resultados de Uribe. Entonces fíjense, lo que tenemos acá es, por ejemplo, acá tenemos un shock a la tasa de interés. Fíjense que la tasa de interés sube, la tasa de inflación sube también. Y fíjense que el nivel de producto, perdón, acá está la tasa de inflación que sube, y entonces fíjense que el nivel de producto sube, y acá, perdón, en el último gráfico lo que estoy mostrando es que la tasa de interés real baja, que se acuerdan eran todos los condimentos que tenía Uribe en su estimación. Y si tengo un shock transitorio, fíjense acá, la tasa de interés sube, pero la tasa real también sube y el nivel de producto cae, ¿ok? Y en esta estimación también se encuentra que en el corto plazo después cae. La inflación sube inicialmente, que les había mostrado que eso también Uribe tiene esa característica y es como bastante particular. Y fíjense que acá tengo este gráfico que yo les había dicho que caracterizaba los resultados de Uribe, que era que los shocks monetarios transitorios suben la tasa de interés real y los permanentes bajan la tasa de interés real. Y ustedes pueden ver acá que esto se replica perfecto digamos, en la estimación nuestra. ¿Okay? Entonces lo que nosotros hacemos es decir, bueno, listo, vamos a esa maquinaria que replica lo de Uribe, que replica Uribe en Estados Unidos, listo, lo aplicamos al resto de los países, y acá tenemos un conjunto de 36 países elegidos en función de la disponibilidad de datos que teníamos para hacer esto, donde está corrido. Bueno, nada, acá les muestro esto, pero por ahí es más interesante ver esta tabla, que es un poquito el resumen. Y fíjense que en general en la mayoría de los países tenemos el efecto de Uribe, que es que el efecto es positivo en el corto plazo. Hay algunos casos donde no lo es, pero en la gran mayoría de los casos, en este caso, es positivo. Y lo otro que es muy interesante, estoy acá analizando el efecto permanente, ¿no? De un shock permanente a la política monetaria. Obviamente, como está constreñido a ir a cero el efecto porque está asumido superneutrality, si vos mirás 5 años vista, el efecto es muy pequeño, pero el efecto acumulado, por lo menos en Estados Unidos y Europa, es bastante significativo. Esto daría pie a lo que decía Martín, ¿no? Digamos, tratemos de ir a un equilibrio con mayor inflación en Estados Unidos, pero cuando mirás el resto de los países del mundo, el efecto es bastante menor. Entonces acá empezamos a tener una distinción, no en Europa, pero sí en el resto de los países. Europa es bastante parecido a Estados Unidos, pero el resto de los países, ese efecto de la política monetaria parece bastante menor, ¿no? Entonces, el primer punto. Esta es la extensión a los shocks transitorios. Paso a la tabla también nuevamente. ¿Se acuerdan que el efecto era negativo? Entonces también encontramos nosotros acá el efecto negativo. Estoy hablando acá sobre el nivel de producto, entonces también en la mayoría de los casos. Bueno, y nuevamente acá tenemos que el efecto es grande para Estados Unidos y Europa. Parecieran ser dos lugares donde la política monetaria es como impacta mucho sobre el nivel de producto. El efecto es bastante menor en el resto de los países. Ahí ustedes ven que hay un número grande, que es -15, porque tenemos Georgia, que hay un país que da como unos números muy esotéricos que tenemos que ver un poquito qué hacemos con eso. Pero esto básicamente sería nuestra primera conclusión, sería los resultados de Uribe se extienden a el conjunto de los países. Voy a pasar esas slides para mostrarles esto, que es básicamente una segunda manera de caracterizar la extensión de los resultados de Uribe, que es decir,
cómo cambia esa respuesta del producto a un shock monetario permanente. Entonces, ¿cómo cambia el efecto de la política monetaria permanente cuando cambia la tasa promedio de inflación? Y ustedes ven acá que hay una relación que es claramente negativa entre esas variables. ¿Qué quiere decir esto? Que mayor la tasa de inflación de una economía, menor es ese efecto expansivo de un shock permanente monetario. Piénsenlo, un aumento de la tasa de inflación sobre el nivel de producto. Ese es el gráfico de arriba. El de abajo es relativo a la volatilidad de la inflación, básicamente dice lo mismo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que quiere decir. Por otro lado, perdón, hago puntapié en otra cosa. Acá tengo 1%, ¿correcto? Entonces, fíjense también que el efecto cuantitativamente es muy pequeño. Entonces, tenemos efectos pequeños y efectos que se diluyen rápidamente una vez que la inflación sube. Simplemente para que vean, acá es 4% de inflación, acá 6% de inflación. Más allá de 6% de inflación, no trates nada de esto porque va a ser perjudicial. ¿Okay? Una cosa que simplemente lo dejo por si alguien tiene alguna idea o alguna sugerencia, esa relación entre el efecto de la política monetaria y el producto a los shocks transitorios, que es lo que estoy mostrando acá, no encontramos correlación con la tasa de inflación. Así que eso es algo para pensar, y si alguien tiene alguna idea de por qué es diferente, es decir, como que el transitorio opera con la misma efectividad en bajas inflaciones y altas inflaciones, estaríamos felices de escuchar cualquier opinión que tengan al respecto. Bueno, después lo que hacemos es levantamos, ¿se acuerdan como les expliqué? La restricción de superneutralidad, y entonces tenemos, digamos, más riqueza. Fíjense, en el caso de Estados Unidos, lo estoy mostrando acá abajo a la derecha, es como que el modelo, eliminar la restricción de superneutralidad no cambia las cosas, o sea, el efecto monetario permanente termina convergiendo a cero, pero en Europa fíjense que no es lo mismo, ¿no? O sea, en Europa hay un efecto permanente, ¿no? Entonces simplemente acá lo tenemos, un efecto, acá tenemos efectos permanentes del aumento de la tasa de inflación, que es positivo en el caso de Estados Unidos y Europa, y es de menor magnitud en el resto de los países, negativo incluso en other emerging, que serían los latinoamericanos y África, ¿ok? Entonces simplemente déjenme ir directamente a este gráfico, que ya es el efecto de largo plazo de un shock monetario permanente sobre el producto, pero en un modelo donde no estoy asumiendo superneutralidad. ¿Okay? Fíjense que los números se movieron en su escala un poquito para arriba, pero siguen manteniendo la pendiente positiva, con lo cual se sigue dando este resultado que podríamos decir de la extensión de Uribe, que es que en tanto hay desvíos de superneutrality, son pequeños, pero en tanto existan esos desvíos se esfuman muy rápidamente con la tasa de inflación, y por consiguiente la conclusión que nosotros hacemos es que los márgenes que tiene un banco central para cambiar el nivel de actividad económica, jugueteando con sus objetivos de inflación de largo plazo, son mínimos, y una vez que uno se mueve por encima del rango de inflaciones que defienden los bancos centrales, y termino, es más probable que hagas lío que hagas algo que sea beneficioso. Entonces déjenme cerrar ahí. Bueno, tenemos unos minutos para las preguntas. Yo voy a hacer una. Yo de esta literatura soy ajeno completamente, pero esto de cuando aumenta la tasa de inflación ya no rinde. ¿Cuánto puede estar asociado a eso a que empiezan a alterarse los precios relativos cuando la tasa es alta? Y si No, bien estos modelos tienen una tasa, el trasfondo puede ser habilidad de señales de que no permiten, digamos, tomar decisiones de mediano a largo plazo, y hay un costo, porque también hay un desajuste interno de cómo se llega a esa inflación mayor. estos modelos son agnósticos sobre el canal, ¿no? Estos modelos son simplemente una representación estadística de esa relación. Después uno tendrá que preguntarse de dónde viene esa relación. Justamente yo decía, para los economistas que venimos de economías como la nuestra, lo que vos acabas de decir es una cosa tan obvia, y tan que bueno, que había que encontrarlo, ¿no? O sea, la verdad que me quedé tranquilo de encontrarlo, que aumentar la tasa de inflación por encima de los rangos normales, 2-4% que usan los bancos centrales del mundo, efectivamente tiene un efecto. Acordate que eso no
con esta metodología de definir shocks monetarios y transitorios, bueno, Uribe no había hecho esa conclusión por el simple motivo que él miró a Estados Unidos, ¿no? que es una inflación más baja. Vos tenés una economía con muy baja inflación, podrías argumentarla por la contraria, podrías decir, por ejemplo, en Europa la inflación es muy baja y entonces las restricciones nominales de las que hablaba Keynes son te pegan más, ¿correcto? Estás más como en un mundo keynesiano y entonces tener eso de un poquito de inflación te hace bien. Por favor, perdóname Dios, ¿ok? Podrías decir, bueno, el mercado laboral funciona un poquito mejor, esas rigidez nominales son menos binding si tenés un poco de inflación. Entonces eso explicaría por qué, si vos tenés inflación de 0,5%, 1%, 2%, un pequeño movimiento te generaría, digamos, alguna mejora, ¿ok? Entonces digo, pero repito, el modelo es agnóstico de por qué puede ser más esta historia. Yo creo que donde el modelo aporta es en la cuantificación, porque lo que te está diciendo que aún en eso que te acabo de decir, de ese argumento que vos podrías hacer en niveles bajos para subir la tasa de inflación, el modelo es contundente en decir que el efecto sobre el producto que lograrías es muy menor, muy pequeño. Me he estado obviamente concentrando en los estimadores, los point estimates, ¿no? Después, digamos, nosotros la verdad que esta estimación tiene errores de estimación bandas de estimación bastante amplias, ¿no? Así que, pero bueno, me Está parece bien. que es lo que te diría. Daniel tiene una pregunta. Sí, muy brevemente dos consultas. Una con respecto a la muestra. ¿Cuál sería la relevancia de tomar otros regímenes monetarios, en particular moviéndose más temprano en siglo XX, digamos, o otros patrones monetarios, otros regímenes? Y la segunda consulta es, ¿cómo cambian la interpretación o cómo podrían cambiar las conclusiones si uno contemplase la variabilidad del producto como una de las políticas a tener en cuenta? Bueno, de los datos, mira, lo que nosotros hicimos fue intentar tener la mayor cantidad de datos posibles. El tema es que lo que era una restricción acá para la estimación primordialmente era la tasa de interés. Entonces lo que hicimos fue agarramos un trabajo de Benati que hacía, digamos, como una recopilación de las tasas de interés de política, como la más completa que hay en este momento, y entonces dijimos, bueno, todo lo que está ahí lo hacemos, ¿no? Y fuimos como un poco agnósticos, esto lo discutimos bastante con Javier y Patricio. Acá tenés de todo, ¿no? Hay países que implementan la política monetaria con tipo de cambio fijo, otros tipos de cambio flotante, etcétera, pero bueno, nuevamente en esta idea de ser agnósticos, nada, pusimos todos en la misma bolsa. Supongo que eso explicará por qué en algunos casos las respuestas de impulso son un poquito diferentes, pero queríamos entender como un patrón general, ¿no? Bueno, no sé si es una respuesta muy satisfactoria, pero la verdad que pusimos los países para los que teníamos datos, y no sacamos ninguno ni agregamos. Ok. Y después lo otro es que, bueno, claro, acá nosotros estamos viendo todo, está bien lo que vos me decís, es interesante lo que me decís, porque nosotros, claro, estamos mostrando todo respecto al nivel del producto, pero perfectamente podríamos hacer esos cross plots no con el nivel del producto, sino con la variabilidad del producto. ¿No? ¿No, Javier, Patricio? Me parece que es algo que podríamos hacer. O sea, digamos, quizás por nos fuimos a esa relación, pero claro, vos decís, por ahí el beneficio no está en tanto en mover el nivel, sino en reducir la volatilidad, ¿no? Si te entendí bien lo que estás diciendo, y me parece que está buenísima la recomendación y lo vamos a hacer, ¿ok? Así que te agradezco mucho y te contamos después qué da, ¿ok? Muy bueno. Creo que tenía una pregunta. Sí, no, quería preguntar, porque me parece interesante lo que vos decís, lo que decías antes, Federico, ¿cuál es la muestra que toma, o sea, cuál es el periodo de tiempo que toma Uribe para Estados Unidos? Porque me parece que tiene que pesar un poco el tema si es un periodo acotado en el cual pesa mucho, digamos, toda la deflación que tuviste durante la crisis financiera, ¿no? Entonces, seguramente, o si es un periodo largo, ¿Vos te acordás? Javier, ¿vos te Y acordás que la muestra de Uribe arranca como en el 59 y Ajá, claro. justamente la idea es que incluya todo el periodo de la Great Inflation, digamos, de los Ah, 70, claro, como claro. para tener algo como para caracterizar, porque vos tenés razón, si vos tomás post-Greenspan,
la acción es muy acotada. Entonces, en ese sentido, Claro. estamos tomando, la de Estados Unidos es exactamente la misma muestra que la de Martín, justamente para que sea comparable. Ah, está ¿Llega bueno. hasta ahora y llega hasta ahora o la corta en el 2008? No, todo termina en el 2019, lo cortamos Ah, ahí más que nada por el tema para que no hagan tanto ruido los datos de PIB de la pandemia, digamos. Pero bueno, Claro. podríamos ver de hacer algo al en respecto. realidad sus resultados vienen los shocks permanentes van a ser los que te da el shock inflacionario que tuvo Estados Unidos a fines de los años 70, ¿no? Claro, Claro, la parte claro. inflacionaria, pero también la parte desinflacionaria, No, no, y ¿no? la Porque descendiente, acá no, estamos. claro, claro. Pero lo interesante es que, bueno, cuando vas a otros países encontrás que es bastante parecido, ¿no? Y me No, parece que eso perfecto, perfecto. Pero bueno, pero difieren algún, está bien, pero exacto, está, no, está perfecto, es bastante parecido. Pero en Estados Unidos está bueno, porque tenés como todo el fenómeno del shock inflacionario y después tenés la deflación. O sea, es una muestra que está, yo no sabía, porque digo, si solamente, si te sacaste de encima por ahí ese primer periodo, te pesaba mucho el fenómeno, digamos, de la deflación, digamos, ¿no? Que por ahí para los otros países eso no, o para algunos de los países en tu muestra eso podía no estar, digamos. Perfecto. Ahí quedó claro, Patricia, gracias.